También para poder atendernos al profe de Política de Relaciones Internacionales, a quien siempre consultamos, al profe Ignacio Liendo, para charlar un poco sobre estos resultados. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Antonella y Maya, te saludamos. ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto Muy siempre, bien. un gusto grande, ¿eh? ¿Trasnochado, profe, de seguir los resultados ahí? Totalmente, viste, como dicen los pibes, manija mirando Me imagino. 70 cosas distintas al mismo tiempo, pero bueno, interesantísimo. Profe, lo primero que te pregunto, ¿sorprendió el resultado final? No, mira, los que seguimos esto desde hace mucho tiempo, con datos, no, con ustedes lo conversamos alguna vez hace bastante, que esta era la posibilidad. Por ahí los medios globalistas, los medios mainstream, más ligados al Partido Demócrata y a los sectores globalistas, insisto, de la política norteamericana, bueno, hicieron un esfuerzo grande por sostener la candidatura de Kamala Harris, y eso nubló un poco el entendimiento del gran público, pero era muy previsible, primero porque la presidencia, fue dudosa, en primera instancia dudosa aquella victoria en el 2020 de Joe Biden. Después fue muy mala su presidencia, desde el punto de vista de los votantes en general, ¿no? Sí. Y después la candidatura de Kamala Harris fue muy de sobrepique, por llamarlo así en lenguaje popular, y nunca terminó de cuajar. Entonces eso como, si vos querés, coyuntural. Y después estructuralmente, bueno, la sociedad norteamericana está fracturada y tiene un rechazo importante a todo lo que implica lo que ellos llaman lo woke, ¿no? Todas las políticas que no tienen que ver con la economía o con el interés general o el interés nacional del país, propia de las élites costeras, ¿no? Entonces eso se venía creciendo fuerte, eso es lo que se venía observando, y eso fue lo que venía creciendo fuerte, y era previsible una victoria contundente de esta naturaleza. No estaba claro, porque después, bueno, está la manipulación de las encuestas, la manipulación de los gurús, la manipulación de los que hacen predicciones, pero sí las apuestas, que son importantes en esta contienda, le venían dando una ventaja positiva a Trump, pero bueno, fue mayor a lo que se esperaba en esa discusión. No, insisto, no imprevisible para los que veníamos siguiendo la tendencia. Además de que hay una tendencia global, ¿no? A que se corre a la derecha del espectro político en función de una agenda ideológica o contraideológica o contrahegemónica, como vos quieras llamarle, que es muy marcado en este tiempo a escala global, ¿no? Entonces, en ese contexto se entienden estos números. Un número más ajustado hubiera sido muy complicado, porque, insisto, la fractura de la sociedad norteamericana está latente, está fogoneada de algún punto también. Entonces, con un número más ajustado hubiera sido muy problemático el reconocimiento del resultado, hubiera habido disturbios, hubiera habido consecuencias impredecibles, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es un escenario en términos generales favorables a varias bandas. Por ejemplo, la guerra en Ucrania terminará, la situación en Israel se reconfigurará, la relación con China se tensará desde el punto de vista comercial, pero seguramente se reducirá en términos de la agenda de seguridad, y así, o sea, sí. Van a haber una serie de transformaciones que van a definir en gran medida lo que queda del siglo, ¿no? En términos de la estructura del sistema internacional, de un modo, si vos querés, mucho con menor tensión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Tocabas recién, profe, el tema de la economía, y me parece que en estas elecciones fueron muy importantes, al punto tal que se pudo sobreponer el tema de la inflación allí en Estados Unidos, por encima, por ejemplo, de otra temática que también tenía mucho peso al momento electoral, que era la cuestión aborto. ¿Cómo lo ves a esto? Sí, en eso coinciden todos los analistas, y es otro dato de fondo. La economía norteamericana, o sea, la cuestión de la vida cotidiana. Bueno, en Argentina estamos tremendamente acostumbrados a esto, lamentablemente, pero esta gente no. Entonces, en los últimos 4 años
discúlpame la expresión, se le fue jodiendo la vida cotidiana con la inflación y con una serie de movimientos, el encarecimiento de la vida cotidiana, concretamente, cosa que era uno de los grandes capitales de la sociedad norteamericana históricamente, la gran estabilidad de la vida cotidiana, insisto, y como plafón para hacer negocios y una economía capitalista dinámica. Eso se quebró en la administración de Biden y empezó a haber inflación, a haber complicaciones con el carrito del súper, digamos, algo que para nosotros es habitual desde hace 60 años, 40 años, como quieras llamarle. Y no lo toleran. Para ellos fue verdaderamente determinante, y eso te explica un voto transversal, ¿no? Que inesperado, por ejemplo, latinos votando en masa en estados clave, o no lo había hecho nunca a Trump, comunidades afroamericanas votando a Trump, o sea, cuestiones que antes se explicaban desde lo identitario, desde ciertos targets, ahora se transversalizó, ¿no? Bien. Ahora, Ignacio también pensaba en estos números, en estos buenos números, ¿no? Que lo ayudan acá los republicanos a controlar el Congreso prácticamente. Esto va a ser significativo, ¿no? Para la gestión de Donald Trump. Determinante, o sea, es una hegemonía, se configura una hegemonía que le va a dar muchísimo oxígeno y mucha determinación en políticas estructurales, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía recién, bueno, rápidamente, en 2 minutos se acabó todo apoyo a Ucrania y cae Zelensky, directamente, así, en 2 minutos. Después, cuestiones más profundas, ¿no? Que tienen que ver con la Corte Suprema, que tienen que ver con enmiendas a la Constitución, que están a las puertas de transformar el país desde esa hegemonía institucional, ¿no? Es un dato fuerte también, que va a generar claramente transformaciones rápido, ¿no? En los primeros meses de gobierno. ¿Qué componentes crees, Ignacio, que hay que leer ahí en el voto masivo de los latinos, como vos bien decías, incluso en algunos lugares en los que, antes quizás no se había dado, no se había comportado de esta manera con los votantes hispánicos, sobre todo, ¿no? Sí, ahí mira, son cuestiones muy paradójicas, ¿no? Muy interesantes, si vos querés, hasta sociológicas y antropológicas. Históricamente los inmigrantes latinos y en particular y los inmigrantes en general votaron al Partido Demócrata, fueron cercanos al Partido Demócrata por fundamentalmente las leyes favorables a la inmigración, al establecimiento en el país y esas cuestiones. ¿Qué es lo que se dio vuelta ahí? El descontrol en ese sentido y cuestiones, disculpame la expresión, hasta turbias ligadas a redes de trata y cosas por el estilo, hicieron que eso se diera vuelta. No solamente por los aspectos negativos de esa turbiedad, sino sobre todo porque la laxitud generada y el descontrol generado pone en tela de juicio, ponete en el lugar de un inmigrante latino, pone en tela de juicio la cuestión del sueño americano, o sea, la posibilidad del sueño americano, o sea, y esta gente busca orden de algún modo, ¿no? Posicionarte en su pensamiento, decir, bueno, a ver, hacemos un esfuerzo de migrar, de establecernos acá, porque está esta mitología del sueño americano. Bueno, queremos que efectivamente ocurra, claro, que la economía sea estable, que la inmigración sea con papeles, y bueno, eso es lo que hábilmente comunica Trump y había de algún modo avanzado en su gestión anterior, ¿no? Es otro de los puntos. Si lo cruza con la economía, bueno, te da esto que se ve, ¿no? En estados clave, en distintos estados, distintas clases sociales, distintos estamentos, está esa cuestión transversal, ¿no? Que está más allá de lo ideológico, o sea, conecta la estructura de la sociedad con la necesidad de transformación y cambio sería, ¿no? Claro. Profe, dudo que para Estados Unidos sea importante quizás el apoyo o el acompañamiento de Argentina, pero sí lo es para Argentina. De hecho, el presidente Javier Milei ya se pronunció, bueno, saludándolo, acercándole las felicitaciones y bueno, por supuesto también acercándole también el acompañamiento de Argentina. ¿Cómo ves esa relación y qué impacto va a tener para nuestro país? Mira, es extremadamente importante la pregunta, ¿no? Que vos haces, es la clave. A ver,
Acá yo diciendo con la mayoría de los analistas, ¿no? La mayoría de los analistas te dicen, en todo el aspecto, bueno, en realidad América Latina no es importante para Estados Unidos. Bueno, obviamente ni lo mencionaron en la campaña, ni en el debate y cosas por el estilo, pero desde hace más de 200 años América Latina está en tela de que América, si vos querés, viste, ellos se autoperciben americanos, siendo que americanos somos todos, es extremadamente importante. Y hay países que son claves para Estados Unidos, fundamentalmente México, Venezuela, Brasil y Argentina, en ese orden, ¿no? Entonces, sí es relevante, es extremadamente relevante en esa política estructural de largo plazo, aunque no está al tope de la agenda. El tope de la agenda está en las otras cosas que ya te mencioné, o sea, la OTAN, la política en Europa, Medio Oriente y el Mar de la China, eso está claro. Pero sí es importante. Eso primero, para aclarar cuestiones. Después, otra cosa clave. Donald Trump es un líder nacionalista, es un líder extremadamente proteccionista y que busca, él lo dice en su eslogan, que es tan redituable para él, hagamos América grande de nuevo, ¿no? Bueno, Javier Milei está absolutamente en la vereda de enfrente de eso. O sea, los que comparen a Javier Milei con Trump tienen que partir de ese supuesto. ¿Dónde están las coincidencias? Las coincidencias están en la cuestión ideológica y en esto de la derecha transnacional, el formato de hacer política, el formato de comunicar y alguna cuestión ligada a de valores, ¿no? Ahí sí hay un punto de conciencia. O sea, lo que más le conviene a Trump es que el presidente argentino sea Javier Milei, porque en orden a esa agenda ideológica seguramente logrará ventajas para Estados Unidos. Y lo que menos nos conviene a todos nosotros es eso, ese vínculo. Pero bueno, está dado así. Esa es la cuestión de fondo. A lo que aspira el presidente y el ministro de Economía es a que en este nuevo contexto y por esa afinidad ideológica le bajen más fondos del FMI. Eso es como lo hicieron con Macri, como lo hizo el propio Trump con Macri. No está claro que eso vaya a ocurrir, pero esa es la apuesta del presidente. Bueno, y hay que ver cómo se juega, lo sabremos después del 20 de diciembre, ya hay un camino recorrido en el Fondo Monetario Internacional, y eso le daría muchísimo aire al gobierno, quizás es la bala de plata que tiene, ¿no? Entonces, obviamente por eso celebro el presidente y el gobierno en pleno la victoria de Trump, que por cierto para ellos también era previsible con la información que contaban, y por eso jugaban de esa manera, ¿no? O sea que ahí está la cuestión de estar muy atentos a ese vínculo. Por otra parte, volviendo al punto 1, pero como punto 3, el embajador de Estados Unidos en Argentina está muy activo, haciendo que avancen los intereses de Estados Unidos en el país, ¿no? Con lo cual, para ellos es ganar. Para todos nosotros, no sé, para Milei tal vez también, pero bueno, hay que estar atentos ahí, ¿no? Estamos charlando con Ignacio Liendo, politólogo, docente aquí de nuestra casa, analizando un poco las elecciones y este resultado de Estados Unidos, ¿no? Con una victoria de Donald Trump bastante contundente. Te quería preguntar, por último, Ignacio, un poco esto que traías a colación del sueño americano, ¿no? Esta idea de sueño americano que en principio también se empezó a desvanecer, ¿no? Hace un tiempo. Digo, más allá de quién hubiera ganado, que en este caso obviamente es Donald Trump, pero digo, Kamala y en todo caso Trump, en algún punto tenían que venir a jugar me parece en un orden político que es bastante complejo, que cambió notablemente y donde se presume por lo menos que hay una crisis también, o lo vemos claramente, ¿no? Geopolítica a nivel mundial. ¿Quién es Estados Unidos a partir de ahora en este nuevo escenario mundial, ¿no? El liderazgo internacional de Estados Unidos. Bueno, es muy importante lo que vos estás diciendo, ¿no? Es el fondo de la cuestión si vos lo mirás desde el punto de vista de la política internacional de largo plazo. Estados Unidos no es lo que era, ya no es lo que era, y ahí también la gente interpreta que quien puede conducir ese proceso, llámale si vos querés, de soft landing, o sea, de aterrizaje suave del imperio americano globalista, es Trump, ¿no? O sea, la gente intuitivamente, quienes lo votaron, una porción importante del pueblo norteamericano,
interpreta que Estados Unidos ya no es lo que era y que tiene que hacer un aterrizaje suave y que ahora es un primus inter pares, ¿no? Entonces, quien puede gestionar ese aterrizaje es Trump, claramente. Trump y su equipo, que entienden este juego, que tiene una cercanía con Putin, que tiene una cercanía con los actores del polo emergente multilateral que es BRICS, y entonces ese aterrizaje suave tiene una política exterior muy clara, que es cómo hacer que este imperio no deje de serlo, siendo o esta potencia no deje de ser, siendo un primus inter pares, siendo que desde la Segunda Guerra Mundial esta parte siempre impusieron ellos las condiciones. Entonces, eso es muy contradictorio en sí mismo, y esa complejidad y esa contradicción, claramente el único que puede llevarlo adelante de manera favorable es Trump. No hubiera sido posible con Kamala Harris o con el Partido Demócrata, que tiene un fuerte compromiso con los sectores globalistas y ligados al complejo militar industrial y a todo ese conglomerado de poder que los autores llaman el Deep State, el Estado profundo, que es a quien le interesa un posicionamiento global e imponer condiciones. Entonces eso también la gente lo sabe, lo intuye. Hoy hay otros canales de comunicación. Es otra cosa, ¿no? Ya que estamos en los medios unlar, que son tan valiosos para todos nosotros, la comunicación transversal, lateral, más allá de los mainstream, de los medios mainstream, ganó esta elección también, ¿no? Seguro. Los seguidores de Trump son muy hábiles en la comunicación alternativa, en los canales de Telegram, en todo esto que, bueno, ustedes también conocen, y eso también, esa habilidad que le inventaron ellos, después del resto de los países lo copiaron, le inventó el ideólogo del trumpismo, que se llama Steve Bannon, inventó este formato, reprodujo este global, y ese formato es muy exitoso también. Entonces, discúlpame el lenguaje barrial, nadie se come ya la galletita de el New York Times. Claro. O sea, el New York Times es una solicitada, bueno, esta gente se ríe directamente. Claro. Entonces, es como que también colapsó eso, ¿no? Colapsó el sistema mediático mainstream, y la comunicación popular transversal también contribuyó fuertemente a esos resultados que vos ves. Eso es lo que veníamos mucho viendo, siguiendo también, ¿no? Claro. E incluso pienso, Ignacio, en la figura y en un liderazgo político ampliamente cuestionado. De hecho, bueno, acá algunos de los chicos nos recordaban esto, ¿no? Las denuncias en contra de Donald Trump, el haber sido condenado. Digo, la toma del Capitolio en su momento fue muy simbólica para ese país. Sí, todo eso, o sea, la gente pasa absolutamente todo eso. Porque interpreta que hay ahí, bueno, lo que acá se llama una vez el lawfare, o sea, que hay un juego ahí que es un ataque al líder. Entonces el efecto es al revés, independientemente de la realidad. O sea, que viste, la realidad es más o menos relativa, es lo verosímil y la disputa por el sentido. Bueno, todas esas cuestiones, incluidos los intentos de asesinato, muy controvertidos, por cierto, y le jugaron a favor. Claro. Claramente. Ese también es el juego que ellos hábilmente siempre quieren jugar, ¿no? Desde antes, desde el 2014, 2015. Vos pensás en un tipo, no es un outsider porque es un hombre del real estate, del negocio inmobiliario de Nueva York, o sea, su padre, su abuelo, o sea, no es Milley, o sea, es un tipo del establishment neoyorquino, o sea, no hay nadie más gringo que este tipo, nadie, pero tampoco es la fracción más central de la ley norteamericana. Entonces el tipo hábilmente primero se queda con el Partido Republicano, donde tenía una fuerte resistencia, después se queda con la presidencia y después se queda de nuevo con la presidencia. O sea, tiene muy claro cómo es el juego de la política en Estados Unidos y cómo pasarlo a todo por la banquina, que fue lo que hicieron concretamente en dos veces, ¿no? Dos veces. Así que, profe, hay algo ahí claramente, ¿no? Pensaba en la elección pasada cuando las redes sociales, puntualmente Twitter, fue muy importante para el triunfo de Donald Trump. Hoy no lo vemos en Twitter, pero lo vemos en X y lo vemos también concretamente en la figura del titular de X, de Elon Musk, acompañando y bueno, movilizando y militando también para Donald Trump. ¿Esto cómo lo analizás? Bueno, de nuevo pusiste el dedo donde había que ponerlo. O sea, ese jugador es clave, ¿no? Pues es un caso muy particular propio de este tiempo, ¿no? Una figura
salida de un inmigrante sudafricano, salido de las universidades de la Ivy League, que funda una serie de empresas tecnológicas de punta, que se convierte en un magnate, pero no entre comillas el millonario típico que sale en las revistas, sino un tipo que está en la acción. Bueno, y el paso que faltaba era ese, o sea, saltar a la política, y lo hace desde sus compañías globales, pero sobre todo lo hace cuando compra Twitter, y que después le cambia el nombre, pero nadie puede decirlo como X, todos seguimos diciendo Twitter. Sí, tal cual. Y el tipo juega ahí, ¿no? El tipo juega fuerte, entonces va marcando tendencias, todas las cosas que va tirando se van ocurriendo, y bueno, tiene una estatura tal, este muchacho, casi igual a la de Trump, ¿no? Entonces, ¿qué hace hábilmente Trump? A partir de un momento en la campaña juega fuerte la ficha de Musk, diciendo, bueno, este pibe va a ocuparse de la transformación digital de la administración y del país, bueno, y eso le da un envión tremendo, y ahí donde seguramente habría que estudiar un poquito más, te lo digo de más intuitivo, se roba voto de la costa oeste, claro. Voto de Seattle, voto de Silicon Valley, todo ese voto, las corporaciones tecnológicas tienen una gran influencia en la sociedad norteamericana, sobre todo en California, en los estados de la costa oeste, que le reditúan fuertemente. O sea, si vos me decías un influencer global, este hombre, Elon Musk, claro. Entonces esa incorporación es muy importante. Y lo que vas a ver, bueno, y su incorporación va a ser clave en la gestión, vas a empezar a ver, después hablamos en 6 meses, cómo se va a empezar a generar todo un movimiento en torno a la tecnología, una aceleración de una serie de hitos tecnológicos. O sea, se va a acelerar, qué sé yo, ordenadores cuánticos, inteligencia artificial, energía, cosas siderales que van a transformar la estructura no solamente del país del norte, sino de todo el sistema internacional, y tiene que ver con este chico concretamente, y este fichaje que hace Trump hábilmente, y el compromiso que con él genera a partir de un momento de la campaña, ¿no? Explica bastante también. Pensaba también en figuras como Kennedy Jr., que ya se habla como muy fuertemente, claro, que podría ocupar este activista antivacunas que podría estar a cargo de salud, ni más ni menos también. Bueno, ahí es también otro fichaje tremendo, ¿no? Porque no es cualquier, este hombre representa la dinastía de los Kennedy, eran demócratas en algún momento, el tipo se cambia y adhiere a partir de una serie de ideales, y ahí tenés toda la cuestión de ¿quién mató a su tío? Que la dejo picando. ¿Quién mató a su tío? ¿Qué fue la pandemia? También picando. Y cómo generar una nueva salud pública, todo un tema en Estados Unidos tremendo, ¿no? Que nosotros no desconocemos, porque por suerte, al menos hasta ahora, hemos vivido en un marco de salud pública más o menos favorable a todos los ciudadanos, aunque lamentablemente se está modificando, pero ese tema en Estados Unidos es crítico, ¿no? Entonces ahí va a tener otro hito de transformación. Por ahí no tiene la estatura Kennedy como influencer global que tiene Elon Musk, pero sí en Estados Unidos es fuerte, ¿no? La incorporación, el fichaje de ese tipo, la forma en que el tipo habla, se para y conecta directamente con todo el electorado trumpista y más allá, ¿no? Porque toca este tema transversal de la salud pública, ¿no? Y probablemente sea lo que nosotros llamamos el ministro de salud, y eso sería, ahí va a haber otra transformación también en la gestión, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que hicimos te paseamos por todos lados, Ignacio. Queríamos, seguro es el tema del día, y va a ser el tema, ¿no?, de aquí hasta fin de año y por lo que viene en adelante, así que gracias por estos minutos. Sabíamos que estabas ahí viajando, pero bueno, nos parecía importante tenernos acá. Para la universidad todo, siempre, estamos ahí, siempre que haya una oportunidad para ayudar en lo que sea, porque bueno, también las universidades va a haber que prestar atención a lo que ocurre en Estados Unidos, porque también se está produciendo una transformación a nivel universitario ligado a la tecnología fundamentalmente, ¿no? Hay que estar atentos ahí, porque va a haber un movimiento fuerte a nivel global, y las universidades van a cumplir un rol muy clave. Lo han cumplido desde siempre, ¿no? La universidad
de Bolonia tiene 1000 años, ahí está, ¿no? La Universidad de Córdoba tiene 400 y pico de años, ahí está. Pero ahora van a jugar un rol clave en esta articulación con la tecnología, así que hay que estar muy, muy atento, y la política internacional cada vez va a estar más involucrada en la vida cotidiana de todos nosotros, así que tenemos que estar bien informados, con información seria. Así que yo saludo la iniciativa que ustedes siempre tienen respecto a este tema, y si me permiten individualmente respecto de ustedes y el equipo, la formación y la información que tienen, que es de punta. Así que bueno, estamos por el buen camino. Gracias Ignacio. Profe. Un abrazo grande. Que estén bien, Chau, Adiós. Chau. Ignacio Oliendo, politólogo, docente de acá, de la Casa de la UNLAR, analizando el resultado de las elecciones en Estados Unidos.